Evolución histórica de los títulos valores. Como bien sabemos, el título valor es un documento necesario para satisfacer un derecho haciendo efectiva una obligación. En este contexto les voy a hablar sobre el avance evolutivo que ha tenido los títulos valores a lo largo de la historia. Entonces vamos a hablar sobre la importancia, o que más bien que es importante resaltar que los títulos valores tienen un arraigo con el derecho mercantil, dada la evolución del comercio en la Edad Antigua y el Medioevo. El sistema tradicional del derecho privado resultó insuficiente para atender las necesidades de un tráfico jurídico cada vez más intenso, y es ahí donde surgen los primeros documentos que garantizaban la protección de grandes sumas de dinero y metales preciosos. En tiempos pasados los banqueros llevaban libros de contabilidad donde los pagos se efectuaban por anotación en cuentas y no en efectivo. Llevaban un libro diario donde se registraban entradas y salidas de mercancía, pero debido al avance del comercio internacional y de, a la diversidad de legislaciones en materia de documentos, se hizo necesario a partir de la segunda mitad del siglo XIX un esfuerzo conjunto o aunado con países como Egipto, Grecia, bueno, para unificar la legislación cambiaria y de esta forma trabajar sobre las dificultades existentes en las operaciones comerciales. Con base en la idea de unificación se dieron varios esfuerzos con tal fin, como son las conferencias de Bremen en 1673, la conferencia de La Haya en 1910 y la conferencia de Ginebra en 1930, que aprobó varios convenios sobre la letra, cheque y pagaré. La circulación de bienes fue un motivo por el cual se crearon los títulos valores, ya que era necesario tener garantías para realizar compraventas. En Latinoamérica también hubo avances en materia mercantil. En 1928 se reunió en La Habana la Conferencia Interamericana que aprobó el Código Bustamante, que introducía normas para solución de conflictos en materia cambiaria. En 1965 el Parlamento Latinoamericano realizó una solicitud para elaborar un proyecto de unificación en torno a los títulos valores. La elaboración de este proyecto fue dirigida por el profesor Raúl Cervantes Ahumada y fue aprobado en 1967, llevando el nombre de Proyecto Intal. Más adelante les voy a hablar un poco más sobre este proyecto. Y se puede decir que fue un gran aporte al derecho mercantil, ese proyecto Intal. En nuestro país, al producirse el descubrimiento de América y los posteriores procesos de conquista y colonia, se traslada la normatividad existente, en la cual se condensaba en ciertas medidas unos documentos llamados efectos de comercio. Y con el tiempo se hace una compilación y se abre paso a las ordenanzas de Baltasar. Se puede afirmar que después del grito de independencia de 1810 no existió normatividad mercantil expresa en esta materia sino hasta 1853. En efecto, los vacíos jurídicos se perturbaron hasta tal fecha cuando es expedido el Código de Comercio durante el gobierno de Mariano Ospina Rodríguez, código que se llegó a concebir como una fiel copia del Código de Comercio español de 1829. El Código de Comercio de 1853 fue de vida muy corta, puesto que entró a regir en el país el sistema federal de gobierno, inesperado en la Convención de Río Negro, sistema que dejó en libertad a los estados para regular lo relativo a los asuntos de derecho comercial. En este orden de ideas podemos decir que el derecho en materia de títulos valores ha evolucionado de gran forma,
proporcionando garantías para favorecer y facilitar la circulación de bienes y es por medio de estos que se realizan para no sé, pues gran parte de las operaciones bancarias y tiene como resultado el movimiento activo de la economía. Se determina entonces que sobre los títulos valores recae una gran responsabilidad, pues debe satisfacer las exigencias de certeza y seguridad al momento de compra-venta. Por medio de la Ley 57 de 1887 se adoptó como Código de Comercio Terrestre del país el mismo que rigió en Panamá, en el estado de Panamá. En este se destaca la reglamentación detallada que se hizo de la letra de cambio, las libranzas, los vales y los pagarés a la orden y el carácter probatorio que se le dio a los instrumentos negociables. Gracias al proyecto INTAL, como te dije, voy a hablar un poco acerca de este proyecto. Quiere decir sus siglas, Instituto para la Integración de América Latina. La aparición de la Ley 46 de 1923, que varió radicalmente el sistema legal frente al régimen de los instrumentos negociables, hizo una fuerte tendencia reformadora cuya manifestación más evidente se encuentra en el proyecto del Código de Comercio de 1958 y en la necesidad de atemperarnos al derecho cambiario acogido por los países que se acogieron al texto resultante de las conferencias de La Haya, anteriormente mencionadas, de 1910-1912, de Ginebra de 1930-1931. En el año de 1993 visitó al país la famosa misión Kemmer, que había sido contratada por el gobierno nacional con el objeto de que realizara un estudio del cual pudiera deducirse un sistema de reformas al manejo fiscal del Estado en ese momento y de poner estas, la cual recomendó a las autoridades de la época la adopción de un nuevo estatuto en materia comercial para llenar los vacíos que se presentaban en ese momento y actualizar las instituciones jurídicas de la nación. En este cambio se surgió la adopción de la Ley Uniforme sobre Instrumentos Negociables vigente en el estado de Nueva York, cuya promulgación implicaba el cambio del sistema orientador, ya que se debería abandonar los viejos principios franceses para hacer propios los provenientes del derecho anglosajón, con los cuales ninguna tradición nos unía en la órbita del derecho. Entonces, el proyecto INTAL consistió en una idea básica sobre los títulos valores para que se constituyeran en un instrumento de fácil movilidad y ejecución en todo el continente latinoamericano específicamente. Con este proyecto no se pretendía definir los títulos valores, sino más bien establecer requisitos generales para que fluyera en toda la comunidad constituido por parámetros o estándares que cumplirían los distintos títulos de valor. Se le encargó al Parlamento latinoamericano, el cual tiene asiento en Colombia, la redacción de un proyecto sobre la materia de los títulos valores, que fue encomendado al eminente profesor mexicano Raúl Cervantes Ahumada, del cual también ya había hablado anteriormente, y sometida a la discusión de un grupo de notables catedráticos y peritos del derecho comercial reunidos en Argentina en 1966, conocido como Proyecto INTAL. Sí, esta fue la denominación de ese proyecto. La Ley 46 de 1923 consignó un principio amplio sobre los papeles que constituían instrumentos negociables, pues al consagrar entre ellos la letra de cambio, cheque, pagaré, giros, libranzas y cupones, permitió que adquiriera tal calidad otros que satisfacieran los requisitos de la ley para ser negociables. Eso sí, no incorporó como tal los documentos corporativos de participación ni los de tradición.
Eh, en el año de 1925, por virtud de la ley octava de ese año, se conformó parcialmente la ley 46, perdón, se reformó la ley 46 de 1923, ya que sus artículos 154 y 156 fueron sustituidos. En cuanto se dictaron nuevos preceptos normativos sobre la modalidad del protesto y con relación a la protección penal del cheque en un afán reformista sobre este último asunto. Bueno, los antecedentes de la legislación comercial en Colombia: se inicia la actividad legislativa en materia cambiaria con la expedición de la Ley 75 de 1916, la cual se encargó de modernizar la teoría y principios que gobiernan el cheque, haciendo de él una clara definición y sometiendo a parámetros bastante fijos los requisitos para su existencia como instrumento negociable y la forma de ponerlo en circulación. Bueno, esto a grosso modo es una parte de la historia de los títulos valor en Colombia, de cómo se pudo introducir estas grandes reformas y cómo se ha ido